Y así más nos vamos al norte, a Galicia, para presentarles a mi compañera Paz, que es presidenta de la Federación ENGA, maestra de vocación y profesión, con muchos años de experiencia a sus espaldas, fundadora y directora de la Escuela Madal, una escuela de educación en la naturaleza situada en Oleiro, Galicia. Paz también asesora a otros colegios, ¿no? Tanto en ámbito público como privado, para naturalizar esos espacios, pero no solamente los espacios, ¿verdad, Paz?, sino las miradas. Y bueno, estamos co-creados juntas el proyecto Aulas Naturales, que tenemos en marcha aquí en Gran Canaria, en uno de los colegios que tenemos aquí, en el norte, y es profesora en la Facultad de Educación de la Universidad de A Coruña, en el Departamento de Investigación. Buenas tardes, compañera. Sigo en Galicia para presentarles a Beatriz Ferreira, directora de la Escuela Municipal A Caracola, situada en el municipio de A Coruña, con más de 25 años dedicada a la educación como maestra y formadora de equipo. Madre de 2 hijos, Dulce y Miguel, otro motivo para ser movilizadora social, como la han bautizado hace unos días, nos cuenta. Y desde el curso 2018-2019 cuentan con un nuevo espacio en la escuela, el jardín, al que acuden cada mañana, pues bien equipados y equipadas, que ya nos contarán luego, independientemente de cómo esté el día, ¿no? Y es coordinadora, además coordina el proyecto de ecocomedores, de la mano del Grupo de Desarrollo Rural Miña de Ventazo, que gestiona la Reserva de Biosfera de la comarca. Y desde el año 2015 impulsa también encuentros formativos y reuniones entre equipos directivos, profesorado, cocineros y cocineras y productoras locales para promover ese consumo de productos de temporada, de cercanía y ecológicos en los comedores de las escuelas y colegios que tienen cocina in situ. Y desde Galicia nos vamos a Segovia, en este caso para presentarles a Patricia Subtil, maestra de educación infantil, en las aulas de Las Navillas, perteneciente al CRA de Encinar. En su localidad tienen 38 alumnos, divididos en 3 aulas. En su aula hay 13 niñas de 3 a 6 años, de segundo ciclo de educación infantil. Y el colegio está situado en un entorno maravilloso, según nos cuenta, que lleva en ese centro 9 cursos ya, y desde hace 4 está llevando a cabo un proyecto llamado Los Viernes al Campo. Y este curso ha puesto en funcionamiento y es coordinadora de un grupo de trabajo para el CRA, en el que participan maestros de infantil, de primaria y especialistas en inglés. Ha nacido y se ha criado en un pueblo pequeño, por lo que toda su vida ha estado ligada a la naturaleza, enamorada de la escuela rural y este tipo de aulas interniveles. Y bueno, hechas las presentaciones, les recordamos que pueden dejar las preguntas, como ha comentado Darío, e intentaré estar muy pendiente también de los tiempos para dejar ese importante espacio de intercambio. Y quisiera empezar por una reflexión de Peter Higgins, destacado profesor de educación en la naturaleza, no sé si lo conocen, y educación ambiental de la Universidad de Edimburgo. Y nos cuenta, son tantos beneficios del aprendizaje al aire libre que deberíamos preguntarnos por qué enseñar dentro en lugar de hacerlo fuera. Y no como solemos preguntar, ¿verdad? Y es que cada vez hay más evidencia científica contundente que demuestra que el aprendizaje al aire libre potencia el proceso de aprendizaje cognitivo y la formación integral de los niños, niñas, y no nos olvidemos también de los jóvenes. Entonces, Paz, ahora sí, con tu amplia experiencia como maestra y directora en una escuela de educación a la naturaleza, ¿nos podrías contar, a grosso modo, qué oportunidades educativas ofrecen estos espacios al aire libre? Gracias, Noelia. Bueno, y gracias a todos los que, y a todas las que hoy 8 de marzo estamos aquí con el corazón abierto y con la curiosidad a disposición de la infancia y de la naturaleza, en este caso, ¿no? Del movimiento también, ¿no? Oportunidades de aprendizaje que puede ofrecer el aire libre. Bueno, pues
recuerdo una cita de Loris Malaguchi, ¿no? que decía que la escuela debería ser un laboratorio en lo que sucede aquello que no se espera. Pues para mí el aire libre o la naturaleza, pues es ese laboratorio, ¿no? Donde todo puede acontecer, ¿no? Los espacios al aire libre ofrecen infinitas posibilidades a nivel educativo, pero también posibilidades para mí únicas y especiales. No están muchas veces sistematizadas, estructuradas, y eso es lo que las hace ricas, ¿no? Que cada uno puede tener una mirada o una relación diferente con el mismo espacio y en el mismo tiempo, y tomar así pues ese ofrecimiento que nos hace la naturaleza, ¿no? Si quisiese concretar en ejemplos, pues creo que no nos llegaría el café de hoy, ¿no? El ritmo de las estaciones, por ejemplo, pues nos da seguridad, es esa rutina que aparece, que siempre se ofrece, sobre todo en las primeras etapas, ¿no? En la educación infantil, el cambio del tiempo también, el cambio del terreno que hace necesario esa adaptación por parte de todos los que disfrutan de la naturaleza, de esa adaptación a moverse de una forma diferente, a tomar decisiones, a asumir riesgos. Los materiales que provocan que todos nuestros sentidos entren en acción, ¿no? Incluido el sexto sentido, que es el del amor, que también es importante que aparezca en la escuela, ¿no? Todo lo que sucede en la naturaleza fortalece esa necesidad o cubre esa necesidad que tiene sobre todo en las primeras etapas, que es la del movimiento, ¿no? Podemos tomar esa oportunidad de forma gradual, a nuestro ritmo y sobre todo de forma natural. Yo siempre digo que es un movimiento no impuesto. Nadie, cuando estamos al aire libre, nos dice sube a 3 repeticiones para subir al mandarino, hinca la pala 3 veces o moldea 4 veces la arcilla, ¿no? Todo surge de forma natural. Escuchas a tu cuerpo y provoca que todos tus sentidos se pongan en acción casi al mismo tiempo, ¿no? Y para mí eso son oportunidades educativas que además tienen, ya no solo es que sean sostenibles y provoquen poco coste, es que son necesarias porque cubren de manera respetuosa las necesidades de los niños y de las niñas. Así es, para escucharnos, ¿no? También, qué importante, conocer nuestros cuerpos. Beatriz, con tu experiencia en la escuela infantil La Caracola, que está en un contexto, ¿no? Está en la ciudad, ¿qué podrías decirles a esos profesionales convencidos, convencidas de todos estos beneficios y que además quieren tomar impulso, ¿no? Tomar acción, pero que no cuentan con un espacio, digamos, de naturaleza más asilvestrada y que están inmersos en la ciudad, ¿no? ¿Qué deben de tener en cuenta como prioridad a la hora de querer convertir o transformar esos espacios exteriores al aire libre en aliados de ese proceso educativo y del desarrollo integral, por tanto, de los niños y niñas? Bueno, pues hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. A ver, siempre pasa que cuando nosotros empezamos, sí que nos pasó que primero yo creo que la principal transformación está en las personas. A veces nos llama gente de otras comunidades y nos dice, oye, ¿dónde comprasteis la ropa? ¿Dónde cogisteis no sé qué? Y realmente yo siempre después les pregunto si realmente cómo se llevan como equipo. Si
si hay una mirada común, si realmente piensan, a ver, entiendo que todo el mundo no va a pensar igual, pero más bien hablo del espíritu, y si se deja hacer cosas a aquellas personas que tienen derecho y deseo de hacer cambios, o por lo menos porque les apetece, oye, quiero probar esto, ¿no? Que yo creo que es como se construye la escuela, el cole, lo que sea. Entonces, ese cambio, digamos, primera transformación viene por parte de esas profes, ¿no? A ver, yo creo que naturaleza se puede hacer en cualquier lado y puedes hacerlo con cualquier cosa, porque muchas veces nos pasa que nos dicen, bueno, es que realmente yo no tengo las posibilidades que tú tienes, yo solo tengo cemento, yo solo, ¿sabes? A ver, llega un momento que como ya llevamos tantos años en esto, pues ya no sabemos todas las excusas. Y donde principalmente creo yo que está la transformación es en la universidad y en los centros de formación. Aquí hay profesorado de la universidad y es ahí a donde, igual que queremos mejorar y pedir cambios, y es la administración la que tiene que empezar a gestionarlo, hay una parte de la universidad y de los centros de formación que yo creo que deberían de una vez por todas sentarse y pensar, a ver, ¿qué es ahora mismo lo importante? ¿Es importante el conocimiento? ¿Son importantes los cuidados? ¿Es importante ahora mismo estar presencialmente en el aula o no? Yo creo que no hay grupos a nivel ya laboral, no se crean grupos, no se comparte, no, es muy triste porque además, bueno, yo quiero dar siempre una visión positiva, pero siempre acabo siendo negativa o pesimista porque cuesta mucho esta montaña, ¿sabes? Es una montaña así, pero así, ¿sabes? No es redondeada, un poco que aún te puedas agarrar, no, es chunga, es chunga. Y bueno, pues Paz lo sabe porque nos acompañó muy bien en esta transformación, lo sabe pues profesorado de la universidad o de los centros que han escuchado nuestro discurso, y yo creo que en una ciudad pues se puede hacer de todo, se puede hacer de todo en todos sitios. Yo ya no tengo la mirada de, uff, eso, qué suerte, claro. Sigo alguna gente que está en Europa y yo qué sé, no sé si conocéis a Miriam, una chica que está en una escuela de Noruega, y ella pone ahí sus cosas y es como ir a Rello. La primera vez dices, Dios, esto es deslumbrante, pero yo creo que todos tenemos en nuestro propio ADN la posibilidad de tal. ¿Qué tienes cemento? Pues nosotros llegó un momento con el tema del confinamiento que tenemos un aparcamiento en la escuela y ya porque no nos da la vida, pero yo ahí ya teníamos unas cosas aquí en la cabeza montadas, vamos a poner unas jardineras gigantes, unos árboles, pues si hay que adecentar eso y ponerlo de la mejor manera, pues estupendo, pero sí se puede perfectamente. Además, yo siempre he dicho, yo comparto todos los materiales, las circulares que le mandamos a los padres, dónde compramos la ropa, lo que les apetezca, todo sea por llamar y decir, vamos a empezar. Muchas gracias, Beatriz. Qué importante esto que cuentas, ¿no? Luego, si puedo, con Darío os pongo un vídeo, porque una de las cosas que más echa para atrás es la lluvia. Nosotros nos llueve mucho, es una pena y una alegría, pero llueve y hemos tenido que pasar el aprendizaje de la lluvia, porque la lluvia es complicada, ¿no?, de llevar, porque la lluvia moja, porque la lluvia tiene barro, pero tenemos ahora unos vídeos por ahí porque por fin tenemos charcos, porque claro, para colmo nos hicieron un jardín muy bonito, muy de, ¿sabes?, muy con su tepe, muy para que lo que pensaba el ayuntamiento, esto para que los niños caminen un poquito y no, pero con la lluvia no van a salir. Y salen ahora unos vídeos pues súper buenos. Yo creo que son experiencias de vida que nosotras no hemos vivido la lluvia encima de nuestra cara, ni hemos podido tirarnos de cabeza, ¿sabes?, de lanzarnos a esos charcos, porque nos están prohibiendo todo el rato. Y como nos prohíben desde bebés, luego somos la sociedad que somos. Es triste porque tenemos mucho potencial. Algunas nos dejaron saltar charcos no sé dónde, allí pues no sé dónde, y conseguimos un poco ser diferentes, que tampoco es malo. Bueno, se podría hacer un webinar solo del aprendizaje con los charcos. Ya te digo, sí. De todo.
qué importante esto que nos cuentas de también saber hacer esa transferencia, ¿no? Y adaptarnos a lo que tenemos y que la naturaleza, no solamente la naturaleza silvestrada, sino que también podemos llevar naturaleza dentro y también podemos salir, permeabilizar las aulas a la comunidad más cercana, ¿no? Muchas gracias, Bea. Patricia, tengo entendido que llevas un tiempo con el proyecto Los Viernes de Campo en una escuela rural. Entonces, ¿nos podrías contar sobre esa experiencia y qué nuevas oportunidades de aprendizaje y de desarrollo has observado en el transcurso de este tiempo, en esa experiencia? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y pues nada, yo desde hace mucho tiempo me intrigaba mucho todo este tipo de metodologías en la naturaleza. Y en 2017 tuvimos la oportunidad con Darío y con Maite y otros compañeros y compañeras de hacer un curso de bosque escuela en el que nos contaron un montón de cosas muy interesantes y entonces luego pues tuve que adaptar esto a mi escuela, que mi escuela es un colegio rural y bueno, pues lo que adapté al final fue el salir solo un día a la semana para empezar y eso, primero hacemos en clase la asamblea, luego ya preparamos nuestras mochilas y nos vamos a pasar la mañana al campo. Trabajamos los contenidos que íbamos a trabajar esa mañana en el aula, lo trabajamos fuera, en el campo, con material que encontramos o a veces nos sacamos material de clase. Y luego almorzamos y ya les queda tiempo libre de juego. Antes de que acabe la jornada nos juntamos otra vez todos, inventamos un cuento entre todos y después volvemos a clase. Bueno, que proporciona pues un montón de vivencias y de experiencias que en clase es imposible recrear. Por mucho que pongamos bancos suecos y les digamos que estos son un río o un puente, no es lo mismo. Y bueno, la creatividad se fomenta muchísimo. No les das un juguete que ya está definido a qué tienen que jugar, sino que a lo mejor un palo les puede servir un día para jugar a una cosa, al momento es otra. Y bueno, creatividad, vamos. Y la motricidad, que es de lo que estábamos hablando, pues yo he notado unos cambios a niños que entraban en 3 años con un poquito más de retraso que sus compañeros, han avanzado muchísimo más que si no saliésemos al campo todas las semanas. También he observado una mejora en la lectoescritura. Yo creo que por todas las conexiones neuronales que hacen en el campo, por trepar, correr, saltar, subir piedras, bajar, creo que es fundamental para el desarrollo del cerebro. Y bueno, el compañerismo que hay entre ellos. Yo en clase, cuando hay algún problema, enseguida acuden a mí para que les ayude a solucionarlo. Y en el campo es como si no estuviera. Lo solucionan ellos solos y bueno, para mí, como si no estuviese yo. Qué bueno, Patricia. Entonces, como también trabajando mucho desde la autonomía, ¿no? Sí. En los espacios naturales, qué importante esto, ¿no? Que intentamos a veces trabajar sin dotarlo de un sentido, ¿no? Ahí se tienen que cambiar, vestirse, de vestirse, cambiarse los zapatos, adaptarse al medio. Sí, claro, en clase tienen, nada más que llegan, se tienen que preparan ellos su mochila, se ponen, si tienen el pantalón de nieve se le ponen, luego en clase tenemos ropa de cambio por si alguno llega mojado y al llegar son ellos los que se desvisten, los que ven si están mojados y se tienen que cambiar, o sea que sí, que la autonomía vamos. Bueno, pues entonces parece ser crucial, ¿no? Preguntarnos por el lugar del cuerpo y el movimiento en el desarrollo, ¿no? El aprendizaje, el movimiento, el juego, la exploración son palabras que están íntimamente relacionadas cuando nos referimos a la vida de un niño o niña. Sin embargo, no siempre está garantizado que esto se valore y se estimule en las escuelas. Por lo tanto, les pregunto, ¿cuál es ese vínculo entre juego libre, movimiento, exploración y aprendizaje, ¿no? ¿Por qué deberíamos de preguntarnos esto, de valorarlo? ¿No? Una pregunta para todos que además nos van a enriquecer los diferentes contextos en los que están.
Quien quiera empezar. Vale, pues si quieres empiezo yo. Bueno, yo creo que el juego, el movimiento y el aprendizaje están vinculados per se, ¿no? Es un pack, va todo junto. Pues no sé en qué momento de la historia de la humanidad se empezó a compartimentar ese pack, ¿no? Y entonces quizás la manera de valorar este conjunto de posibilidades que van unidas es ver qué es lo que nos aporta, ¿no? O qué significa ese bueno, pues ese conjunto de juego, de movimiento, de aire libre incluso y de aprendizaje. ¿Por qué van juntos, no? Entonces, si valoramos qué significa o si nos cuestionamos qué significa el juego, por ejemplo, o qué significa el movimiento, y creo que no haría falta profundizar mucho para darnos cuenta que es una necesidad vital. Es una necesidad vital como el respirar o como el alimentarse, ¿no? Y por lo tanto, no debemos cuestionar si se valora más o se valora menos. Es que es una necesidad vital que debemos cubrir. Además de ser una necesidad vital, como tal, está reflejada en los derechos de la infancia. Es un derecho de la infancia, ¿no? Y como adultos responsables debemos cubrir esa necesidad vital y ese derecho de la infancia, no solo en las escuelas, sino en las ciudades, en las familias también, ver cómo nos relacionamos, ¿no? Con ese juego de nuestros hijos y de nuestras hijas, ¿no? Y un poco también uniendo a lo que decía antes Bea, ¿no? De esa necesidad de que es una responsabilidad compartida por todos los adultos. No hace falta tener hijos ni estar en un aula de 3 a 6 años. Un profesor de la universidad también tiene esa responsabilidad, ¿no? Una persona que diseña una ciudad también tiene esa responsabilidad. Una familia que busca un tiempo y un espacio para el juego necesita contemplar esa responsabilidad. Creo que por eso debe ser valorada y en este caso, con tristeza creo que, o con pesimismo, incluso debe ser protegido ese juego, ¿no? Ese movimiento. Y cuestionarnos, por ejemplo, de cuánto movimiento se está privando a los niños y a las niñas hoy en día. No soy yo quien para comentarlo, no sé si, creo que sí que andan por aquí algunas compañeras de la universidad y sí que se hizo un estudio, por ejemplo, en la Escuela de la Naturaleza en la que yo trabajo, poniendo un podómetro a cada uno de los niños y niñas que formaban parte de ese grupo, ¿no? Y lo mismo se hizo en otros centros más urbanos, pero que también apostaban por el movimiento. La diferencia fue muy, muy, muy notable, ¿vale? Entre unos centros y otros. Y yo parto de la base que nosotros no obligamos a nuestros niños y niñas a moverse, a ir aquí, ahora vamos allá. Es un movimiento que surge de la necesidad. De necesito moverme, necesito expresarme a través del cuerpo y a través del movimiento, porque es lo que sucede en estas etapas, ¿no? Entonces, quizás ahí es otra forma también de valorar el movimiento, el juego, el aprendizaje y el aire libre, ¿no? Necesitamos cubrir esta necesidad. ¿Difícil? Sí, por supuesto, pero es en lo que nos tenemos que enfocar, ¿no? Ofrecer esas oportunidades educativas de las que hablábamos al principio, para que nuestra infancia pueda crecer de forma sana, cubriendo sus necesidades, que tiene muchas, pero esta es una de ellas y no podemos obviarla y diferenciarla o compartimentarla, ¿no? Si está jugando, está aprendiendo. Si está jugando, se está moviendo. Y todo eso va vinculado per se, es así, no se puede compartimentar.
Muchas gracias. Bueno, yo desde mi espacio, a ver, también, pues cierto, Paz es la pesimista, yo soy siempre muy optimista, al contrario, pero a ver, yo creo que la transformación va a ser, donde está ahora la clave, yo creo que va a ser en la sociedad. Yo en los años que llevo es donde he visto mayor cambio. Ya desde el diseño de las propias escuelas, que es un diseño que está secuestrado el movimiento por todas partes y al final tú te tienes que escapar como las ratas. Es un poco ser culebrilla porque hay un formato, mi escuela en particular pues está diseñada, ¿vale? Muy bonita, sus 6 espacios, en ningún caso se pensó que iban a salir fuera del aula, se pensó en un espacio central que vale, hacer un recreo, es decir, a veces cuando los arquitectos ya te dicen, no, nosotros visitamos escuelas y conocemos las escuelas y estamos allí, miramos y tal, es mentira, o si es verdad, deben ser escuelas, no sé de qué tipo, pero ya te digo que toda la red municipal de Coruña no tiene un diseño más allá que forjado en el ámbito de la experiencia y de lo que además les obliga la inspección, porque la inspección obliga a unos metros, centímetros y un trocito de azulejo para cada niño y según si está metido en suelo municipal o no, como eso, muchas cosas y realmente esa estructura ya hace que lo que va a pasar en esa escuela, ya cuando tú entras es como échate fuera libros, quítate fuera proyectos curriculares, lo que tienes es que entrar en la escuela y ver qué puedes hacer. Ya para colmo a veces te meten también todo el material, los juguetes, las estructuras de plástico, ya las amaquitas, los bumbos, todo supeditado a que aquí se hacen las cosas así y si no, pues tienes que hacer un poco eso, la culebrilla, intentar escapar. Y yo creo que está en la parte de la sociedad, aunque está muy aletargada y muchas veces pues te da pena, sí que es cierto que yo veo en eso mucho cambio. La gente, las familias están muchísimo más formadas e informadas, ya vienen pidiendo este modelo. Nosotros llevamos en Caracola ya dos o tres cursos y este año con la pandemia pues ya la gente quería venir a una escuela de este tipo, que nosotros tampoco es que sean, al final es un poco rollo el que esté, bueno, sí, la Caracola, y nosotros al final no estamos haciendo una cosa más allá de ser un poco pues delincuentes de la educación infantil, de la escuelita que se considera que los niños con sus, ¿sabes? Con su cosita, todos los bebecitos, porque los bebecitos potencialmente no son nada, hay que cuidarlos, acostarlos, darles, ¿sabes? Y nosotros en cambio les vemos un potencial que incluso cuando venía el alumnado en prácticas, ahora no, ya no se ve tanto, pero antes era, no, yo a mí me pones en el grupo 2-3, porque el 2-3 es el que más se parecía al 3-6 y este pobre alumnado viene con su mochila de tareas o de proyectos centrados en el niño ya capaz, que es ese niño que ya no tiene pañal, ya sabe moverse más, ¿sabes? Está como infravalorado nuestra etapa, bueno, nuestro nivel y realmente sí que es cierto que para poder transformar y poder, digamos, esas palabras que has puesto ahí, que son muy potentes, ¿sabes? Porque el juego libre, ya no estamos formados en juego libre, no estamos formados a nivel profesionalmente en la observación, pues porque nosotros somos muy intervencionistas. Yo me acuerdo con Paz que claro, nos hizo cambiar esta mirada, ¿no? Vale, ella traía esa mirada del 3-6, de la primaria o de más de 3-6, en 0-3 nosotros tampoco crecimos juntas, eso es súper importante. Exigimos ya casi que por favor el profesorado de la universidad entre en las escuelas, que las visite, que si tú das proyectos 0-3, visites la escuela 0-3. No hables del 0-3 sin conocerlo y sobre todo porque te dan cabida que entres. Tenemos algún profe que sí que está con nosotros y estamos aprendiendo con él y él con nosotros, porque lo que estamos intentando es eso, ¿qué es el movimiento libre? Si la estamos fastidiando en cada momento. Nosotras mismas leemos, miramos, pero al final eres muy autodidacta y sí que es cierto que hemos madurado profesionalmente por ese interés en no intervenir a los niños, en no tenerlos en hamacas, en dejar ser a cada uno en su individualidad, ya no ver a los niños, venga, a los 6 meses se sientan. No, es que los niños se pueden sentar a los 7, a los 8, a los 9, a los 10, a los 11, pasar de una postura a otra. Preguntas por Amy Pickler, no saben quién es Amy Pickler, que eso es como para nosotras, ¿sabes?
son cosas que es como decir, pero si ya no te están explicando, eso sí, Loris Malaguchi, todo el mundo, las escuelas de Reggio, todos muy Instagram, muy Facebook, pero la realidad de ese movimiento, de esa exploración y de ese juego libre, no se está formado en esto. Y eso tiene que ser una revolución. Ya veo casi más preparados a los padres, que ya no piden eso y que saben que los niños donde tienen que estar es en el suelo, que a muchos alumnos que a veces en un primer momento el alumnado en prácticas llega a nuestra escuela y es cierto que nosotros no le dejamos intervenir. Tienen que observar, tienen que mirar, tienen que vincularse con estos niños y Dios, les cambia un montón la mirada. Por eso yo pido que el profesorado que esté escuchándonos, que sepa que puede venir a la escuela con COVID, sin COVID, se lavan las manos, echa el hidrogel, no pasa nada, puede estar allí y puede disfrutar porque es un tesoro lo que tenemos, un regalo. Ver a los niños, solo verles y ver cómo se desarrolla todo su historia y poder aprender, no sé, no tiene precio. Yo tengo esperanza y ya te digo, por la presión que ejercen las familias. Las familias exigen alimentación saludable, que es otro ámbito en el que creo importante que se forme a los niños para que sean dueños de su propia alimentación y se ve en aspectos de este tipo, que a la gente ya le da igual la lluvia, le da igual que los niños se manchen, les da igual, pues no sé, acompañan a la escuela de una manera fantástica, ¿sabes? Para transformar lo que estás haciendo. Perdón por que me he liado un poco. No, muchas gracias, Bea, súper importante lo que dice y además, como enlazándolo con lo que dijiste anteriormente, ¿no? Esa formación desde la universidad y esas prácticas en sitios que permitan ser y moverse y conocerse y el autoaprendizaje, el libre movimiento, el juego auténtico y observar, y muchas veces aquí nos pasa también, que nos dicen las alumnas, alumnos, lo más que me cuesta es observar, no hacer. No sé dónde, me quedo como que no sé ni qué postura tomar, porque estamos acostumbrados, ¿no? Desde la universidad, pues a esa intervención constante, ¿no? A ser protagonistas y tenemos que ya pasar a que los protagonistas y las protagonistas son los niños y niñas, ¿no? Y cómo desde esa observación van a poder justificar ese currículum que preocupa tanto, desde la observación, desde la documentación de esa observación. Bueno, Patricia, ¿qué nos cuentas? Pues nada, totalmente de acuerdo en la observación. Cuando tú dejas a los niños y a las niñas que jueguen libremente y más en un espacio natural y les observas, te das cuenta la cantidad de cosas que aprenden ellos solos sin que tenga que intervenir ningún adulto. Son ellos solos capaces de adquirir un montón de conocimientos y si alguno no pueden, ellos te van a preguntar porque saben que estás ahí para ello. Yo he tenido la suerte, como decía Beatriz, de cuando era pequeña poder pisar charcos. Entonces ahora me da mucha pena que hay muchos niños y niñas que del cole van a actividades extraescolares y cada vez desde edades más tempranas y no se les deja juego libre. Y me parece fundamental el que tengan tiempo para jugar ellos solos y crear y descubrir, inventar y aburrirse también, que es buenísimo. Me parece fundamental. Muchas gracias, Patricia. O sea, el juego libre, por resumir, facilitar el tiempo, importantísimo, porque para que el juego auténtico, el juego libre, ese movimiento se dé, tienen que tener tiempo, espacio y un acompañamiento desde la confianza en su capacidad, ¿no? de ser. Bueno, antes Patricia, esta Beatriz nombró que llegaban también a veces más familias a la escuela con el tema de la pandemia. Nosotras también lo estamos notando por aquí, por Bosquejo. Al principio parecía que no, pero sí, es verdad que ahora hay más gente animada, por lo menos que estén al aire libre, ¿no? Y entonces, bueno, pues parece que esta pandemia está siendo el motor que está acelerando este cambio hacia un paradigma que algunos llaman innovador y que para mí es el más antiguo, ¿no? El de estar en conexión con la naturaleza. Y que las escuelas y la sociedad en general, es verdad que están haciendo un esfuerzo para que la infancia pase más tiempo al aire libre. Bueno, ya la OMS dice que pasen el 90% del tiempo en espacios con techo, la infancia, ¿no? Y bueno, hay todo un estudio sobre esto.
Pero bueno, que me da la impresión de que la mirada muchas veces, por lo que nos llega, por los webinars que hemos visto últimamente y todo el movimiento que se ve en las redes y demás, que la mirada está al final más puesta en los espacios, ¿no? En los espacios de fuera, en cómo renaturalizar esos espacios y demás, sin haber revisado pues un poco el espacio interior, ¿no? Y no me refiero solamente al espacio interior de la escuela, que también hay que revisarlo, sino el espacio de una misma, ¿no? De cómo está nuestro interior, qué conexión tenemos nosotras, ¿no? con la naturaleza, cómo acompañamos todo ese proceso, lo que estábamos hablando ahora mismo, y por ende cómo acompañamos a los niños y niñas, ¿no? Y además hay que tener presente pues todos esos miedos que están surgiendo con respecto, como decía Beatriz también antes, todos esos miedos a que no lo podemos controlar todo cuando estamos fuera y que entrañan parece ser más riesgos que dentro y bueno, tanto por parte de las familias como de los profesionales que acompañan. Entonces, les pregunto cómo debe ser este acompañamiento para que realmente se apoye ese desarrollo integral del que estamos hablando y que no quede todo en un cambio solo de espacio. Quien quiera empezar usted. Pues yo, como estaba diciendo antes, pues creo que hay que darles tiempo y tiempo en la naturaleza. Es decir, antes se iba más al campo, todas las familias, era muy normal ir el fin de semana a pasar el día al campo. Ahora muchas veces vamos, pero vamos a dar un paseo, a ver un sitio en concreto, no a estarte un tiempo allí, que tengan ellos su momento de disfrutar, de explorar ellos solos, de descubrir. Bueno, pues eso, un poquito lo que decíamos antes, dejarles tiempo y en la naturaleza, claro, sería ideal. Muchas gracias, Patricia. No sé si Paz o Bea quieren añadir algo a esta pregunta. ¿Se anima Paz? A ver, me animo. Vamos ahí. Bueno, pues a acompañar, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con Patricia. Necesitamos ofrecer tiempo y necesitamos ofrecer espacios también, ¿no? Yo creo que es la combinación de ambos. Podemos tener un espacio maravilloso, pero si no ofrecemos los tiempos adecuados para que ese juego se produzca, pues ya deja de ser tan maravilloso, ¿no? Y después, en cuanto al acompañamiento, cuando pienso en un buen acompañamiento, a mí me vienen palabras como el silencio, ¿no? Ese observar, ese estar en silencio, ese permitir, ahora hago, ahora no hago, observar desde el silencio y la no intervención. Qué difícil es, ¿no? No intervenir. ¿Dónde me coloco? Cómo nuestra posición corporal ya define ya es una intervención, ¿no? Si yo me sitúo cerca del grupo de niños o niñas, es muy probable que me inviten a ese juego, ¿no? O que me hagan parte de él. ¿Cómo contesto, ¿no? ¿Cómo contesto ante los conflictos? ¿Cómo los acompaño? Desde el juicio, venga, pídele perdón, ahora tú un poquito, ahora tú otro poquito, o desde, ¿te ha pegado y te ha gustado? No. ¿Y se lo has dicho? No. Invitar a ese diálogo, ¿no? Y para poder invitar a ese diálogo, para poder ser narradora, creo que es importante observar y tener una escucha activa, ¿no? Se lo digo a veces a mi alumnado, ¿no? Una escucha no para dar respuesta, sino para comprender. Ser humilde también, ¿no? Decir, no lo sé, pero lo investigamos. Eso también es posible, es necesario para un buen acompañamiento, ¿no? El compartir distintas miradas, cómo lo ve la otra persona, cómo lo ve, el empatizar, el tener un conocimiento profundo de cómo se desarrolla ese niño, de forma general cómo se desarrollan los niños a nivel físico, a nivel emocional, pero también cómo se desarrolla ese niño o esa niña en particular,
porque no tiene por qué seguir las estadísticas de todos y de todas, ¿no? Bueno, acompañar para mí significa hacer, como también decías antes, pues un viaje al interior, ¿no? De cada una. Significa cambiar la mirada, no es solo, a partir de aquí, pues ya miro así, no. Significa trabajar muchas cosas personales que surgen cuando acompañas a niños y niñas, te remueven y dices, vale, voy, porque después, para mí, a fin de cuentas, estar en la naturaleza, sobre todo jugar en la naturaleza, es que cada niño se cuestiona quién es, y para eso tienes que haberte planteado esa pregunta antes tú a ti misma, ¿no? Y eso va a cambiar tu mirada, va a cambiar tu rol. Ya no eres el superprofe que todo lo sabe, ya no eres el superprofe que sabe qué necesidad además tiene ese niño o niña, que por cierto no lo verbaliza porque no tiene su lenguaje desarrollado, ¿no? Entonces para eso es importante la escucha, el silencio, el saber, no el saber lo que está pensando, lo que necesita, sino darle herramientas para que valore todo eso, ¿no? En algunas es distinto, en la etapa de 3-6 nosotros no le decimos a los niños, ponte la chaqueta que hace frío. Le decimos, le preguntas a tu cuerpo si tiene frío. Le invitamos a cuestionarse, ¿no? Cuando son más pequeños, en la etapa 0-3, tienes que acompañar de otra manera, ¿no? Pero sí desde ese silencio, desde esa mirada, desde la no intervención, desde la paciencia, a que se produzca ese movimiento que él necesita o que ella necesita, no el punto en el que tú crees que debe de estar, ¿no? Y para eso creas los espacios y los tiempos necesarios. Eso sería para mí acompañar. Y además mola mucho, y además porque yo pienso que como profe uno está aprendiendo constantemente, y esta catarsis que tienes que hacer es complicada. Yo me acuerdo cuando dejamos de trabajar como estábamos haciendo, que vale, tienes que pasar todas las fases para... Nunca hicimos proyecto editorial, pero sí que hacíamos por proyectos, todo muy bonito, trabajábamos como mulas, cada día una cosa diferente, muy titiritera, sabes, todo venga, tal... la espuma, el no sé qué, bueno, era súper... Y después pasar esa fase que, a ver, será que a lo mejor a otros no les estimula, pero lo que dice, me acuerdo de estar con Concha, que está profe que está con nosotros en la universidad, y de ver a un niño subirse a un árbol, porque los niños, por lo menos los nuestros, tienen árboles para poderse subir, no es que tengamos una gran floresta, eso sí, pero ver a los niños no se suben a los árboles porque eso no existe, los árboles están para dar sombra o para alguna cosa más, pero no les dejan subirse porque te puedes caer. Y yo me acuerdo esa primera subida de Martín, que estábamos Concha y yo hablando y estábamos las dos como... ¿sabes? Sufriendo por dentro una tensión de se va a meter un mandongo en la cabeza que ya verás. Yo como directora soy una irresponsable. A ver, estoy hablando de la subida pequeña, pero para nosotros es un peligro inminente, y esa no intervención y ese frenarse, que estábamos ahí las dos en plan frena tú, freno yo, y estar observando aquello es un regalo, es que es como si te vas educando y vas diciendo, ¿ves? Si se ha subido ahí es porque sabrá bajar, porque si no, no se habría subido. Luego Paco no se ponía a menearse en la rama y el árbol aguantó todo, eso también, hasta sufríamos por los árboles, pero realmente ese cambio personal te va a hacer muchísimo mejor persona, de verdad. Es que una vez lo pruebas, ya no, yo los días, claro, ahora estoy menos en el jardín. Es verdad que este curso estoy más en el tal, pero bueno, no pierdo la cosa de que quiero volver, y que realmente allí es que no te llegan las libretas para apuntar cosas. Por todo lo que ves a los niños, cómo se relacionan, cómo se comunican, cómo el viento, ¿no? Cuando viene y mueve allí los árboles, ¡guau! No sé, es que eso es una suerte poder estar fuera, ¿sabes? Pero para ellos y para nosotros. Y por eso es a veces que también somos tan vehementes, ¿no? En que venga, tal, y lo que te encuentras es un poco como, tía, venga, hombre, si hace frío, si nadie quiere esto, si no sé, como que
que a veces te da pena que no haya más personas, ¿no? Por eso insisto en que como en la juventud está el futuro, ¿no? Dicen que a veces dicen eso, pues que realmente se vea que en esta formación se trae al alumnado a escuelas, se lleva a las escuelas en la naturaleza. Lo de Patricia me parece fantástico, es que claro, es que somos todos aquí como parecemos que estamos haciendo cosas raras y esos niños se van a llevar un regalo, una suerte, que en sus mochilas, pues como dijo Loris, pues sí, un bolsillito más para adaptarse a otras cosas, ¿no? Y me da pena después verlos cuando se van de Caracola, ¿no? Porque a veces el discurso del profesorado que recibe a estos niños es un poco como negativo, ¿no? Bueno, estos niños están acostumbrados a hacer lo que quieren, en las escuelas se hacen filas, en las escuelas se ponen mandilones, en las escuelas se hacen muchas cosas sin tener en cuenta los ritmos de cada niño. Y todo eso que lo ves como sois unas hippies, es la libertad. Y ese derecho nos lo quitan ya tan pequeños y ese derecho empieza siendo así de pórtate bien, si te portas bien vas a conseguir esto, el adulto no sé qué, con eso pues en un montón de cosas en las que se sigue interviniendo y ya cuando entran en el cole de mayores en el que con 3 años tienes que como aprenderte tu nombre, ¿no? Y estamos en el otoño, aprendemos el marrón, el granate, el color lombarda, el color tal, porque el amarillo y naranja son los para los canarios, porque nosotros estamos en el otoño, en la pena, en el dolor, en la tristeza. Poco te queda, ¿sabes? Como que no eres capaz de entender, jová, pero por favor, libertad, chicos, sal afuera y haz como Patricia y hoy el nombre, pues vas a oler allí, ver las lombrices y meterlas en la mano y ver que son circulares y que se mueven, que me dejan un rastro. Dios, ¿somos raros o es que, no sé, me parece que estoy perdiendo la cabeza. Coño, porque es que No, no me sé encanta, Bea, que pierdas la cabeza, porque que no además, sé qué más importa en infantil, por favor, qué sí, absurdez, qué sí, sí. absurdez, de verdad. Al final, en el acompañamiento, siento que una de las, ¿no? Como han dicho al final, de las palabras más llamativas es la autoindagación. Es como revísate, y cuando decimos que acompañamos observando la mayoría del tiempo, que ya de por sí es una intervención en sí misma, como dijo Paz, lo hacemos observándonos a nosotras también. Y cuando registramos en esa documentación lo que observamos, también registramos lo que observamos de nosotras para poder seguir creciendo todos esos miedos, como me pasó con esto. Por eso es tan importante, como decía Paz, la pareja pedagógica, hablar con la compañera, oye, me pasó esto, hice así, ¿cómo harías tú? ¿Qué crees? Es súper importante revisar primero, antes de revisar la mochila del bosque, revisar nuestras mochilas, ¿no? Entonces, está claro que hay muchos miedos, ¿no? La parte legal de qué pasaría si un niño se me pierde, se me cae, se. Entonces, ¿qué les diríais a esas familias, a esos profesionales? Me parece fundamental hablarles de estos miedos, ¿no? Como, ¿qué les dirían para animarles a superar estos miedos, a impulsarles a estar más al aire libre? ¿Quién se anima? Es que a mí, es que eso, no sé. A ver, ¿sabes qué pasa? Yo tengo estoy muy contenta con el alumnado en prácticas, porque en un principio sí que es cierto que llegan un poco cagaetes, ¿no? Porque, aquí nos han dicho qué tal. Yo me acuerdo que al principio entraban a hacer observaciones, ¿no? Y ese alumnado, que había una asignatura en la universidad y, a ver, que la universidad muy bien, a ver si va a parecer que todo lo hacen mal. Bien, porque además están muy presentes y en la escuela, pues varios profes lo están haciendo así. Pero sí que es cierto que venga, vamos a hacer observaciones, venían con una plantilla a hacer una observación muy concreta, muy en un tiempo que tenía que ser el tiempo, no el tiempo de la escuela, es el tiempo de la universidad. Y si la universidad, la hora que tenía era la hora de tu comida o de tu siesta, y entonces pues llegó un momento que dijimos que no.
que o se adaptaban a nuestro modelo y a las horas nuestras, o lo siento, ¿no? Pero las observaciones del alumnado eran tan pobres. Ay, los niños van descalzos, pobres. Ay, las profesoras llevan zapatos, los niños van descalzos. No tienen casi material, no hay material, ¿sabes? Era, claro, a mí el profesor me decía, bueno, con todas estas recopilación de datos te va a quedar a ti como una base para que te quede también la visión del alumnado, como si a mí eso me fuera a enriquecer. Y al final, claro, sigues comprobando el déficit que tienen en esa observación. Que bueno, esto ya fue hace unos años, pero sí que es cierto que me gusta cuando llega el alumnado porque tú les dices las cosas más o menos como nosotros vamos a hacer, que muchos son nos, muchos, ¿no? Es como, no vas a poder hacer esto, no vas a hacer lo otro, vas a tener que hacer esto, te va a acompañar esta profe y esta profe va a ser como tu madrina, tu acompañante, a ella le vas a decir pues las dudas que tengas y tal. Y es como ver salir del capullo a la mariposa, ¿no? Que es que pasadas unas semanas, que a veces te dicen cosas durante esa semana de lo que piensan y tal, y después tú les devuelves las preguntas y les comentas, ¿tú ahora harías esto? Y dice, no, porque es que estos niños... O, por ejemplo, Fernando, que es un alumno de la universidad que solo estuvo un mes, porque, claro, el alumnado de la universidad solo tiene un mes para estar de prácticas en 0-3. Eso también es un poco como, ¿sabes? Si están entre 6 más meses, aquí, bueno, pero vale. Y llegó esta semana y dice, ¡buah! Yo me he replanteado todo, ¿no? Este chico, no hablé yo mucho más con él, pero dice, para mí antes el 0-3 no existía. Y ahora, Dios, ¿sabes? Ha sido un cambio brutal, muy importante, por ese movimiento, por ese ver a los niños la potencia y el potencial que tienen. Entonces, no sé, yo a las familias, como yo soy fiel defensora de ellas, me parecen que están súper señaladas. Nosotras somos familias, yo no sé vosotras, pero yo tengo hijos y no me gusta que me critiquen como madre o a mi marido. Es realmente nuestra faceta y lo hacemos lo mejor que podemos y a veces nos equivocamos, pero nos tienen machacados a las familias. Y a los profesionales yo creo que son los máximos responsables, porque es su trabajo, tienen lo mejor de la vida, que es trabajar con niños, porque eso es un regalo de la vida, trabajar con su inocencia, con la capacidad, con todo lo que tienen en su mochila. Y eso es un regalo. Entonces, si no te transformas y más viendo que ahora todo es esto, pues es que vas mal, porque tienes que enseñarles otro tipo de cosas. Y nosotras, por lo menos en 0-3, en nuestra escuela estamos centrados en los cuidados, para ser potentes en ese movimiento, para ser niños que van a hacer y a desarrollarse según su capacidad. Y yo creo que esa transformación tiene que venir de la mano de los profesionales. ¿Que está en el alumnado? Pues en ellos confío. Y en ellos confío y por lo menos lo que está saliendo de Caracola es maravilloso. Son gente, además aquí se va la gente de Caracola y siempre se llevan un regalo o unas flores o una frase, siempre se llevan algo para agradecerles el aguantarnos, porque eso también es que hay que tener ánimo y ir contracorriente y ver que esto es diferente y que al final también es un poco duro salir de ver este modelo e irse a otros en los que yo creo que existe un modelo más, pues el de siempre, y yo pido ese cambio que es, yo creo que es fácil siempre que se actualice uno a nivel de formación y todo, porque si no nosotras pareceremos siempre unas locas. ¿Cómo no es importante la naturaleza? Pues sí, porque está avalado ya, está avalado a nivel médico, a nivel de todo tipo, y la transformación cuando estás en el exterior es brutal, cómo te sientes de bien. Y lo sano que estás, que nosotros ahora casi no tenemos. Los niños, es que es verdad, no enferman. Yo, pues mira, el COVID está ahí, pero es que este año no hemos tenido nada. No hemos tenido ni conjuntivitis, ni el mano, boca, pie, que en otoño era brutal. Pues no hemos tenido nada. Ahí hay una mierda de virus. Nada, muy poco el más chungo, pero del resto de cosas, no. Si es que no. Sí, está más que comprobado, ¿no? Toda esa evidencia científica, la neurociencia, ¿no? Como la salud medioambiental, que me chifla eso. Claro, estos primeros años, todas esas conexiones neuronales que se establecen, que si no se aprovechan se pierden además. Entonces, qué importante, pues todas las experiencias
¿no? Las infinitas oportunidades de aprendizaje que tienen ante sí, que les va a hacer que todos estos caminos, todas estas conexiones neuronales sean riquísimas, ¿no? ¿Qué nos cuentas, Paz? Vale, no sé si hay posibilidad de que Darío ponga un vídeo que le envié por WhatsApp. Es muy cortito, ¿vale? Es de un momento de juego en una pirámide Pickler asilvestrada, como digo yo. y quizás si pone ese vídeo, pues es como un consejo gráfico de qué es lo que hay que hacer y a qué hay que atreverse, qué pasos hay que dar para hacer eso. Escuchar los diálogos porque son importantes. Un momentín que estoy aquí con las pantallas, que me vuelvo loco, ya quitando cosas de en medio. Esto es como cuando estás entre las hojas allí haciéndote sitio, pues igual. Un segundo. Ánimo que puedes. Sí, he abierto ya, no me había enterado que me lo habías enviado. Yo creo que son las nieblas que tienes por detrás que Sí, entre los cascos y las nieblas verdes. te falta el lazo ese. A ver, ¿ya lo veis? Sí. Venga, pues entonces le voy a dar un tiempo porque tarda un poco el sonido y le doy. Venga, vamos allá. No, yo voy a instalar, sí. Agárrate hasta la rota. Vale. Andrés, agárrate hasta la rota. Vale. Cuando pidas ayuda, yo pongo el arma. Bueno, quizás con este vídeo, donde hay dos niños de 2,5 y 3 años que están practicando la vida, gestionando sus miedos, ¿vale? Expresando a través del cuerpo sus emociones. Fijaros en los gritos, en cómo se deja deslizar, en cómo si Ana le dice te quiero. Tantas cosas suceden a lo largo del día en una escuela vinculada al aire libre o a la naturaleza, que ese es el motivo por lo que debes intentar, solo por un trocito de vida como ese. Estoy segura que podría decir que van a agarrar mejor el lápiz porque se agarra a la barrota, como dice Siana, tiene una buena coordinación ojo-mano, es evidente en edades tan tempranas, que solo con la ropa es necesario, pero yo creo que con lo que hay que quedarse es pues en esa energía, que igual es una palabra un poco abraza árboles, ¿no? Pero con esa energía que estáis viendo en ese vídeo, ¿no? Esos momentos, como contaba antes Bea, de se sube, baja, ese respeto por el no voy allí y lo voy a dejar deslizarse, no una, sino varias veces, y ver cómo ambos practican la vida, ¿no? Los miedos y los obstáculos y los retos y ellos mismos son poderosos por sí mismos, no por dar placer al adulto, sino por... Todo el mundo estaba parado y ellos dos eran el mundo en ese momento. Y eso no tiene precio. Esa es la razón y es la manera de quitarles el miedo a
a todos los que bueno, pues se animen a practicar el juego y el movimiento al aire libre, ¿no? Y esto es 2 minutitos de un día. Suceden miles de cosas, miles de palabras, miles de situaciones, todas ellas bellas, y además el estar al aire libre nos permite, y un buen acompañamiento nos permite poder escucharlas, poder disfrutarlas. Y como dice Bea, tener ese regalo cada minuto del día. No todo es así, también hay conflictos, pero también para mí son oportunidades de aprendizaje y de crecimiento, sobre todo para los adultos. Sobre todo para los adultos. Muchas gracias, Paz. Como decimos, no tenemos que crear situaciones de aprendizaje. No nos tenemos que volver locas creando situaciones de aprendizaje, sino observar, estando en un ambiente rico y con un buen acompañamiento que permita hacer y estar el tiempo y el espacio, ya salen todas esas situaciones de aprendizaje de forma abundante, ¿no? No sé si Patricia quiere terminar, que ya son... Yo también les diría, sobre todo a las compañeras que creen que es peligroso, decirles que para mí es todo lo contrario. Si un niño en el aula se cae, lo más fácil es que se dé contra algún mueble. Y sin embargo, si ese niño o esa niña se cae en el campo, va a caer en hierba, que seguramente no haga el mismo daño. Y bueno, de todas formas, para sentirse un poco más seguros, yo les diría pues que saliesen con otra compañera, que a veces es... Yo al principio empecé a salir sola y sí es cierto que si tienes una compañera al lado, pues a lo mejor te da un poco más de apoyo. Yo también llevo una mochila que además de ideas, tengo un montón de cosas como un botiquín que me da ya un poco más de tranquilidad, y a ellos les llevar una tirita, que sepan que yo llevo tiritas ahí en el botiquín, pues van mucho más tranquilos también. También llevo ropa de cambio por si pasa cualquier cosa, y bueno, llevo lupas, llevo muchas cosas que creo que puedo necesitar, ¿no? Y te ayuda a estar un poco más segura también en esas salidas, además de lo que han dicho, claro, mis compañeras. Así es, Patricia. Hay que contar con un buen equipamiento, con una buena comunicación con las compañeras, por lo menos en las escuelas de la naturaleza, que las distancias son más amplias. Vamos con las emisoras también, ¿no? Para poder comunicar. Y formación, ¿no? También lo que decía Bea, formación además en primeros auxilios, los seguros, todo, ¿no? Y esa evaluación de riesgos-beneficios para poder realmente hacer las cosas bueno, desde el conocimiento de saber compensar, equilibrar qué riesgo, a qué riesgo pueden estar sometidos, sometidas, y qué beneficios, y hacer ese balance, ¿no? Para hacer las cosas de forma consciente y segura. Bueno, pues muchísimas gracias a las tres. Bueno, yo quería poner el vídeo ¿Sí? de la lluvia, un poco, a ver, es una cosa muy cortita, no tiene Sí, nada. sí. No es el Big Bang ese que tengo ahí, el gigante, que ese aún hay que esperar un poco de permisos paternos, pero este mola igual. Beatriz, cuando compartas, acuérdate de dar un tic a que se comparta el sonido también, ¿vale? Bien. Que es justo en la pantalla de compartir pantallas, ahí abajo a la izquierda una casilla para Sí. que se active el sonido, ¿vale? Vale, a ver. ¿Lo has visto? Sí. Sí, está interesante esto. Puede que no pase nada, ¿eh? A lo mejor tengo que mandártelo mejor por WhatsApp, porque... Vale, te lo voy a tener que pasar porque... Sí. no está... ¿Tú das a compartir pantalla? Sí, le doy a compartir pantalla, Y pero... cuando se te abra esa ventanita, Sí, abajo a la... de compartir sonido es lo que menos me preocupa. Es que vale. después nos sale lo que me interesa, que es el programa en el que se tendrá. Comparte pantalla en vez del programa y así es más. Nada, te lo paso, vale. Venga, Si vale. Si no me... Y así podemos ir dando paso a lo mejor a alguna pregunta, que hay una ya, bueno, por ahí hay dos. Pues vale, dale paso.
Noelia, no te escuchamos, ¿eh? Perdón. Ahora sí. Vale, voy dando paso a algunas preguntas. Voy preparando lo de Beatriz, sí. Eso es, en lo que Darío busca el vídeo. Estrella González nos cuenta: buenas tardes, soy directora de una escuela infantil en Asturias, con la gran suerte de estar en un entorno impresionante. Bueno, que ya en Asturias. Además son pocos niños, siendo un aula mixta de 0 a 3. Trabajo mucho en la naturaleza con los alumnos y me gustaría poder conocer cómo programáis en vuestras escuelas y cómo puedo llevarlo de un modo más estable en la escuela para que sea aceptado por la familia. Gracias. ¿Quién quiera comenzar? A ver ese 03, vea. Que es que, ya te digo, a mí lo de aceptado por las familias, ya te lo he mandado, Darío, al grupo. A mí lo de, primero es esta misma pregunta de que siempre hacemos de si están los profes preparados para poder arrancar cualquier cosa. Yo no creo que las familias nunca sean, que sean la oposición, porque las familias, si les explicas todo bien, a ver, cuando el tema de los menús, cuando hay cambios en los menús de las escuelas, si tú le has explicado que vas a dejar de dar yogur edulcorado y vas a dar yogur natural y le explicas que te lo recomienda la nutricionista, lo recomiendan la Asociación Española de Pediatría, en las recomendaciones a nivel no sé, de los departamentos de salud de las diferentes comunidades autónomas. A ver, te puede venir alguien que diga: a mi hijo le gusta mucho el yogur de plátano, pero es que en general no te vas a encontrar eso. La gente va a entender que, y esa es la labor que tenemos como profesorado. Yo creo que ahí no tomamos las riendas y entonces realmente si tú le explicas: mira, a partir de ahora vamos a salir, en este ratito yo voy a hacer esto, también hay que ver las condiciones que tiene cada tal. Si lo importante es que salgan por encima de cualquier cosa y vas a hacer un cambio de ropa a la carrera, luego los niños van a venir ahogados a la hora de comer, la siesta se va a pasar, es decir, tienes que analizar muy bien lo que vas a hacer. Si no consideras que el cambio de la ropa, el vestirse, sea educativo y te parece un poco rollo, pues claro, tienes que analizar todo realmente de las decisiones que vas a tomar, con qué equipo cuentas, si te ayudarían las familias. Pero realmente, a ver, todo lleva un cambio y un tiempo para poder conseguirlo, pero realmente, a ver, no está en manos de las familias y las familias... algo bueno para ellas, si tú lo explicas bien y expones bien lo que vas a hacer, se van a sentir agradecidas. Nosotros en nuestro caso con la ropa, porque es una ropa que tiene un coste, ¿no? Hablamos con el AMPA y al AMPA le pedimos que pues la ropa que la cogimos con los chicos con Inés de Amphibia Kids, nos ayudó un montón. Y lo que hicimos fue eso: ¿cuánto nos cuestan tanta ropa? ¿No? Porque tampoco sale toda la escuela, los bebés no salen, los de 1 o 2 están saliendo los que ya en esta época empiezan a moverse más. Es decir, que al final te salen los grupos de mayores y este grupo de 1 o 2. Y entonces ves los costes. Entonces, bueno, pues lo que no voy a hacer es que lo compren las familias, porque a lo mejor hay familias que no tienen recursos y nosotros queremos que salgan todos. Pues con el AMPA. El AMPA nos ayudó, se pidió a las familias que pusieran 15 euros, el que pudiera, puso todo el mundo 15 euros y con esa ropa ya se quedó en la escuela para siempre. Es una ropa que hemos estado actualizando, pero que ya se puede costear entre el AMPA y la escuela. Y esa ropa ahora en época COVID, no, a cada uno se le ha dado un traje, pero hasta ahora los niños llegaban, se ponían el traje que querían en función de su talla y se vestían de forma tranquila. Había algunas familias que nos ayudan. Sí, que buscarle un poco, pues, cómo cada cual se puede ir organizando, pero que lo importante al final, con lo que estás diciendo, Bea, siento que si tú estás bien informada, conoces lo que vas a hacer y lo tienes claro, el transmitírselo a las familias desde esa claridad, ¿no? Una reunión con la familia para explicarle muy claro cuáles son esos beneficios y que todo va a ser beneficio y que estás preparada para salir con los niños y las niñas. Entonces, un poco dar el paso
desde el conocimiento y desde la información a las familias. Las familias yo siento que si se les informa muy bien y tú lo tienes y el equipo lo tiene muy claro, no se van a poner en contra, como dices tú, a veces esa dualidad entre el propio equipo es el que hace que la cosa se frene porque a veces ni una misma lo tiene claro, ¿no? Como primero aclararse. Correcto, y además en el momento ellos van a querer, porque además tú tienes que construir la escuela de verdad con las familias. En la nuestra hemos cambiado muchas cosas, hacemos BLV, Baby Led Weaning, con los bebés, no, hay gente que no quiere puré, y eso fue por una familia. Ahora queremos introducir el menú del alumnado vegetariano o vegano, y es una mamá que está colaborando con la escuela, es decir, las familias en el fondo y lo más importante, si ya hay una escuela que ha empezado, porque nosotros nos encontramos de forma autodidacta con esos errores, pues tú la llamas, yo llamo a media España para preguntar cosas. Hola, ¿qué tal? Soy Bea, mira, estoy en La Coruña, sí, no me conoces, pero mira, pues hombre, la gente es maravillosa, si es que te ayuda de verdad, cualquier directora, y yo me he hecho gente maravillosa, amistad, solo por el teléfono. Y te manda, y además ahora con estas herramientas, te mandan vídeos. Es que la gente nunca me ha pasado de decir, mira, Maja, tengo mucho trabajo. No, la gente se desvive. Entonces, si esa escuela de Asturias quiere que tal, yo le mando lo que le haga falta y lo que necesiten, ¿sabes? Y además hay gente que está además asesorando a escuelas a nivel nacional. Paz está viajando a otras comunidades, está ayudando a otras escuelas y tal, pues ahora mismo ya no hay excusa. Lo importante es ese equipo, cómo está ese equipo y poco más, no necesitas muchas más herramientas. Sí, 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 importantísimo ese acompañamiento al equipo, ¿no? Laura Arrieta Mejide nos pregunta, ¿el juego libre tiene cabida en educación primaria? Uy, qué pregunta más importante, ¿no? ¿Podría comenzarse el cambio en los patios intentando naturalizarlo y crear espacios que inviten a un juego libre? Fundamental, por favor, que alguien hable del juego libre en primaria. Bueno, pues si queréis, si el juego libre comentábamos que era una necesidad vital, no es una necesidad vital en la etapa 0-3 o en la 3-6, es en los seres humanos. Necesitamos jugar, incluso de adultos, ¿no? Y por supuesto, no es que se pueda, que sí se puede, es que necesita cubrir esa necesidad de juego y de movimiento, ¿no? Y es ahí donde se está perdiendo. Me parece una gran propuesta la de naturalizar los espacios y naturalizar la mirada. No olvidemos, crear espacios y naturalizarlos está bien, pero como decía Patricia, también hay que ofrecer los tiempos para ello, ¿no? Y eso va ligado a esa naturalización de la mirada. Pero claro que es necesario, es posible y es responsabilidad de los profesionales. Y de nuevo, también estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Bea, ¿no? Las familias son parte importante. Tenemos que acompañar también a esa familia, ¿no? A nadie nos dan un librillo cuando somos madres y venga, esto se hace así, esto no. Contar siempre que lo van a hacer lo mejor que pueden y estos profesionales que tienen inquietud tienen muchos sitios a los que acudir. Pues yo siempre digo viajar, preguntar, llamar por teléfono, como dice Bea, ¿no? Afortunadamente ahora hay un montón de proyectos, no Pinterest, que está muy bien para sacar ideas así muy visuales, pero sino proyectos que están haciendo cosas, que es de verdad. Escuelas en la naturaleza, está RedNat, la propia red ofrece muchas oportunidades, está Etna, tiene una guía de escuelas en la naturaleza, tiene estos cafés con Etna, que trata no solo la motricidad, sino muchos temas ligados a la infancia y la naturaleza. Escuelas como Acaracola, personas como Patricia, que están dentro de es su ejemplo particular, pero todo es transferible. Solo hay que tener la curiosidad de llamar a la puerta y decir, oye, me apetece hacer esto también, ¿no? Pero sobre todo es ese querer, esa mirada y decir, pues venga, adelante, ¿no? Vamos allá y vamos a
a dejar de trabajar en islas, que es lo que se lleva haciendo hasta ahora, y juntar esfuerzos, ¿no? Para eso están pues todas las asociaciones, pero también toda esta gente que ha querido dar ese pasito que aparentemente es muy pequeño, pero es muy grande. En las universidades, pues ya hay asignaturas, profesores que... yo estoy en la universidad y estoy dando clase al aire libre, y mis compañeros y compañeras también. Pues venga, vamos a ello, contagiemos. De esto sí que es genial contagiarse. Vamos a ello. Sí, yo pongo de ejemplo un poco a mis compañeras del CRA, que tenemos varias compañeras de primaria que se están animando también a ir al campo. También han empezado a salir un día a la semana y están encantadísimas, tengo que decir. Y yo les diría que para quitarse el miedo, porque primaria con el currículum y todo esto tenemos mucho miedo de no poder hacerlo, es que salgan a hacer los recreos a otro sitio, no al patio de siempre, que busquen otro espacio donde hacer un recreo un poco más largo. Y bueno, que vayan empezando por ahí, que vayan perdiendo el miedo y así puedan salir más, ¿no? Y ver que porque jueguen tampoco les pasa nada en primaria, al contrario. Pues, como comentaba Paz, sobre el juego libre es una necesidad de todos y todas, de los adultos y adultas también, ¿no? Aquí uno de los oyentes nos pregunta, a través del acompañamiento en el juego libre, ¿sería suficiente para adquirir todo ese currículum que debemos impartir en educación primaria? ¿Sería acompañamiento el guiarlos un poco hacia una temática u otra, o ya dejaría de considerarse acompañamiento? Muy buena pregunta. ¿Quién se lanza? Dale, Paz. Estás ahí. Sí, estaba... Yo creo que vamos a dejar saltar a los chicos en el charco mientras os penséis la respuesta. Vale. Qué guapo. Ese quería beber del pescadillo. Aquí están saliendo, vienen del jardín y van para adentro a cambiarse. Y no se desintegraron, ¿no? ¿Ves? No, no. Y ahora, mira, van a comer y a dormir, jova. Y entre amigos, jova. Es un placer, es una suerte. Totalmente. Bueno, no sé si quieren que lea otra vez la pregunta, como nos cogió el vídeo este precioso por el camino. ¿La leo otra vez? Yo, si quieres, contesto ahí un poco, porque se refiere a educación primaria otra vez, ¿no? Sí, 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 sí. Y si entiendo bien la pregunta, no lo sé, a lo mejor nos lo puede aclarar, es un poco si a través del acompañamiento es suficiente, con un acompañamiento respetuoso, para adquirir todo aquello que nos dicta un poco el currículum, ¿no? ¿Y a través del juego libre ya es suficiente o no? ¿O habría que guiarles un poco? Y luego, si le guiamos un poco, ¿deja de ser acompañamiento? Vale. Bueno, el juego libre es compatible con otras formas de hacer, ¿vale? Cuando los niños llegan a primaria, tienen otras necesidades también, otro tipo de demandas. No es lo mismo que un peque de 3 que un peque de 8 años, por ejemplo, ¿no? Que tienen también juego libre. Entonces, yo creo que se pueden hacer ambas cosas. El juego libre siempre va a producir aprendizaje, ¿no? Si vamos a conseguir cumplir el currículum a través de él,
Pues yo propondría trabajar un poco el currículum al revés. ¿Cómo trabajo el currículum al revés? Es un poco complejo. El currículum es importante. Aquí en Galicia, por ejemplo, el currículum de infantil está bastante bien. A veces lo trabajo con el alumnado porque dice cosas que debemos dejar a los niños oportunidad de caerse. Eso lo pone en el currículum. Que no debemos ser directivos, lo pone en el currículum también. Que debemos evitar que los niños hagan todas las cosas iguales y al mismo tiempo. Y eso lo pone ahí, ¿no? Y a veces no sé por qué razón, pues nos ceñimos a otra cosa que no dice ni aconseja el currículum, ¿no? Entonces, para mí el currículum es un mapa, ¿vale? El currículum primero hay dos, uno lo dictan los niños y las niñas y a través del juego libre en infantil y ya incluso niños que demandan, yo tengo niños en infantil que demandan, oye, quiero escribir, estoy cansado de que mi madre me lea los cuentos, quiero hacerlo yo. Y digo, vale, venga, vamos a buscar las maneras. Como he observado su juego libre, comprendo mejor de qué manera aprende, qué es lo que necesita y qué es lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, pues ese es el currículum al revés para mí, ¿no? Escucho, pongo en práctica, acompaño y después digo, pues aquí falta esta parte porque la demandan o porque no se produce o porque no todo es a través del juego libre, sino que sí, juegan todo el día, pero hay cosas que proponemos nosotras, por ejemplo, pues, o que proponen los propios niños, un taller de lectoescritura o, por ejemplo, pues un día empecé a hacer yoga y ahora es una tradición, se hace, o cocinamos y es algo que nos mueve y que nos gusta a todo el grupo, ¿no? Y también el currículum sí que tiene para mí un defecto y es que está compartimentado, ¿no? Y es mentira. Nosotros no aprendemos matemáticas. De 3 a 4 aprendo matemáticas y solo aprendo eso. Si yo quiero un aprendizaje realmente significativo, el juego libre o el estar al aire libre, el vivenciar, el experimentar, lo hablábamos antes, todo va ligado, el movimiento, la experiencia, el aprendizaje va todo unido. Si yo quiero eso, pues puedo proporcionar esos espacios y esos tiempos para que eso se produzca, ¿no? Pero no voy a conseguir un aprendizaje puro de las matemáticas, porque todo se produce. Cuando estamos cocinando, tengo que pesar, tengo que medir, tengo que esperar el turno, tengo que tener una buena coordinación ojo-mano para cortar con el cuchillo, tengo que confiar, superar mis miedos. Tengo que ver cómo se transforman las cosas, hacer hipótesis, el método científico. Tengo que escribir la receta porque me la pidió mi abuela. Todo está ahí y todo está ligado y todo tiene significado para mí. Cuando yo voy a la naturaleza y le llamamos la ruta de asombro, cuando nos lleva al lugar del juego, ¿no? Y digo, lo importante es el camino, no llegar al lugar del juego. Porque a veces se producen tantas cosas, a veces bajamos como cohetes y veo esa necesidad de correr, esa necesidad de hacer, y otras veces nos paramos porque aparece un faisán o que es la procesionaria, que es investigamos, pues no lo sé, pues miro la guía, ya tengo que leer. Suceden tantas cosas al mismo tiempo que lo que tenemos que hacer los maestros y las maestras es ser hábiles, observadores, para poder tejer ese aprendizaje y después compruebo. Voy al currículum y digo, mira en qué competencias están mis niños de fulanito y menganito, mira qué les puedo ofrecer, ¿no? Sería algo así. No sé si le respondo a la pregunta. Yo siento que sí, Paz, porque al final esa duda del acompañamiento, no solamente acompañamos en el juego libre, es acompañarlos en todo el proceso de cada niño o niña, ¿no? Y saber tirar es una de las habilidades, ¿no? De las destrezas del acompañante, el saber tirar de ese hilo, ¿no? A través de un interés que detectemos, una necesidad o incluso de un centro de interés que podamos prever que puede existir, saber tirar de ese hilo
para seguir hilando, ¿no? Para seguir tejiendo, como dices tú, ¿no? Y que bien hace Paz los currículum en la cocina. El olor a Paz. Yo siempre digo que hay ¿Eh? deconstrucción de los aprendizajes, ¿no? Es algo que a las que nos gusta la cocina, como a Bea y a mí, hemos aprendido y lo hemos llevado a la educación, ¿no? Cómo deconstruir, qué secuencia de aprendizaje se necesita. Y simplemente pues proporcionar ese tiempo y ese espacio, esa paciencia para desmenuzar o que ellos puedan desmenuzar ese aprendizaje, ¿no? Bueno, no sé si Patricia o Bea quieren comentar algo en este sentido o de otra pregunta. Pone Marta, a ver, espera porque me estoy saltando alguna preguntita por aquí. Yo quiero hacer una pregunta reflexiva para todos y todas. ¿Dónde pone el currículum que tengamos que lograr todos esos objetivos dentro de un aula? Efectivamente. Nos pregunta Marta que al final en el currículum tampoco pone que tenga que ser dentro de un aula. No lo especifica. Es verdad que esos requisitos mínimos que pide la Consejería de Educación, te pide esos requisitos de los que hablaba antes Bea, ¿no? Pues X aulas, tal, el despacho polivalente, no sé qué, no. Pero luego el currículum no te dice que tenga que ser dentro. Así que, efectivamente, si alguien quiere comentar algo al respecto. Y luego pone por aquí Laura, el juego libre tiene esta nada. Bueno, y luego Estrella, Bea, nos pone aquí que todo lo que dijiste lo tiene en cuenta, que el cambio de ropa lo tenemos como parte educativa, que todos tienen que tener un cambio de ropa en la escuela, que el problema es la falta de permiso de las familias para que los alumnos salgan del aula, a pesar de las reuniones, los beneficios, etcétera. Solo les importa el hecho de que prefieren que estén encerrados y más en estos tiempos. Supongo que será salir fuera de la escuela lo que está comentando. Yo implico mucho a las familias en la escuela y que le encantaría contar con vosotras para continuar con el proyecto. Nosotros cuando al principio arrancamos todo, a ver, tiene una historia previa que no vamos ahora, no hay tiempo, pero sí que es cierto que hay, a ver, cada uno tiene en su territorio su realidad, pero nosotros que es cierto que yo hablé con la oficina de voluntariado de la universidad y ahí conseguí alumnado para ayudarme y acompañarme, porque claro, ¿cómo vas a salir? Pues no puedes salir con 20 niños ni con 10, porque yo para salir con esa cuerda que te atan a los niños por la cintura y van todos como si llevaras ahí la ristra de ovejas, ni de broma iría nada de eso. Entonces, a lo mejor tienes que empezar con un grupo pequeño. ¿Con qué grupo? ¿Con cuántos niños? Si te acompañan las familias. Alguien te tiene que asesorar a nivel profesional, tanto al maestro como a los padres. A las familias hay que enseñarlas también que no vienen a ver a su niño, sino que vienen a ayudar y acompañar y a pasar un rato. Entonces, claro, hay que ver cada realidad y es cierto que nosotros conseguimos pues, un grupo muy majo porque nuestro principal, lo que hicimos al principio no era salir a nuestro jardín, nosotros no veíamos nuestro jardín como un espacio a habitar, pensábamos en salir por fuera, por el barrio, y eso también está ahí todavía, que algún día tal vez no sabemos lo que haremos, pero claro, hay que ver esa organización, pues a lo mejor hay que salir pues con un grupo, ese grupo pues ¿por qué sacas a esos niños y no a otros? ¿Con cuánto profesorado cuentas? Es decir, claro, hay que hacer ese análisis que yo ahora mismo no conozco, ¿no? de esta Estrella, pues que estaré dispuesta a que me llame, que yo le facilito mi teléfono y hablamos cualquier día que ella quiera. Pero realmente eso, Paz nos asesoró también a este alumnado y poco a poco fuimos creciendo. Como digo, Paz también es muy útil en esto, se incorporó muy bien, está aprendiendo mucho también porque claro, no tiene que estar metido en 03,
no es tan fácil, no es la misma realidad y ella se ha adaptado en eso genial. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis y no ponerse grandes, ¿sabes? Como tengo que conseguir salir con todo, no, porque eso nosotros también lo pasamos y es mejor ir a pequeñas dosis y pensar, oye, pues si este grupo motrizmente está más potente y es más tal, pues vamos a empezar con eso. ¿Y cuál es nuestro criterio? Pues ese criterio explicárselo a las familias, que no va a ser que nadie se entienda que se está dando prioridad a unos niños sobre otros y a lo mejor, pues bueno, cada uno tendrá su fórmula, la tienen todos. Muchas gracias, Bea. Pues bueno, ahí Estrella queda la puerta abierta también. Y paso a una pregunta de Paula, que nos comenta: hola, buenas, me gustaría preguntar a todas si habéis tenido algún conflicto con las familias con respecto a realizar, bueno, estas propuestas en la naturaleza. A ver, yo tengo, a ver, pocas, tienes pocos, pero porque luego tienes que hacer un análisis también de las familias. Hay familias que son frioleras, que sabéis lo que es ser friolero, ¿no? Pues hay gente que la lluvia le parece, es decir, a veces llega y dice, ¿hoy vais a salir? A ver, es verdad, no hace un día fantástico, pero nosotros tenemos en el jardín un invernadero y después si te cae una tunda de agua, pues te metes para adentro y entras en un sitio en el que hay calefacción con suelo radiante, tienes tu muda, tus calcetines, tienes todo, ¿vale? Y nosotros obviamente no nos hemos ido lejos ni nada, entonces sí que es cierto que ha sido complejo, pero bueno, a ver, estamos hablando que las quejas son mal llevadas en general por el profesorado. No es que nosotras digamos, ole, que nos da igual las quejas, no. Las quejas nos duelen, las quejas duelen mucho y hay que asumir ese dolor porque te están diciendo que todo el esfuerzo y todo el trabajo que estás haciendo no vale para nada, no, está mal mirado, no estás haciéndolo bien, entonces eso duele. Que hay que explicarlo, que hay que intentar desde el principio decir, pues por ejemplo, vídeos como estos, yo ahora lo tengo en mi cabeza para ponerlo, pues por ejemplo ahora nos han grabado unas visitas virtuales a todas las escuelas de la red y este vídeo va colgado. Y cuando las familias vengan se les va a decir, salimos siempre con los grupos de 2-3, es decir, que si tú metes a tu niño en esta escuela, que sepas que no va a haber oportunidad de quedarse dentro. A ver, esto de una manera en positivo. No se le dice así tan en seco, pero sí que se le dice que es una escuela para salir, que nosotros no tenemos a los niños metidos dentro y que va a haber días de lluvia, que hay días que hay alerta naranja y los niños están dentro. Son días muy chungos, ya os lo digo también. Los niños lo pasan mal porque los espacios no están preparados para que el niño esté dentro. Los espacios son cutres, mal ordenados, mal hechos. Di que al final conquistas en esa cosa de hacerte la culebrilla, vas conquistando los espacios, pero sí que se les explica en fórmula y en positivo. En las reuniones nosotros haremos puertas abiertas, presenciales, para el que quiera venir, y cuando vas a matricular, todas estas cosas sí que se les explica, pero desde las virtudes. Y la gente te lo compra porque estás explicándole desde el cariño y desde, oye, esto es lo mejor y tal. Entonces, claro, a mí esa parte luego sí que es cierto que hay gente que se molesta y tiene miedo y tiene miedo que se enfermen y a ver, yo los entiendo y hay quien prefiere las actividades sentado, hacer puzzles, pintar, aprender inglés, leer el cuento, hacer asambleas, no sé. Y por eso hay que explicarles que a lo mejor esta escuela no hace eso. Sí, yo siento como estás comentando, Bea, que hay que hacer una información preventiva, ¿no? Desde el inicio, saber a qué escuela estás viniendo y a qué escuela no estás viniendo. Eso, no es la del barrio. Va a evitar, en vez de ir con paños calientes, como ser muy honesta, mira, lo hacemos así, esto es lo que te va a evitar muchísimo, ¿no? Todo este conflicto y luego esa información continua. Basado en todos esos conocimientos, toda esa evidencia, ¿no? Para ir fortaleciendo, porque a veces no sé si les ha pasado, las familias a veces lo entienden cuando al principio, ¿no? Qué tipo de escuela están y tal, pero a medida que van caminando van surgiendo dudas, ¿no? Cuando ya lo están viviendo, digamos, y hay que ir reforzando y haciendo mucha escucha activa a las familias también que lo necesitan, ¿no? No sé si Paz o Patricia quieren añadir algo a esta última pregunta.
Bueno, yo decir que para empezar a hacer este proyecto, a llevarle a cabo, me esperé al buen tiempo, porque para mí era mucho más fácil explicarles a las familias que íbamos a salir con buen tiempo que con el tiempo que hay aquí en Segovia, en invierno. Entonces, bueno, hice una reunión con las familias donde les expliqué muchas cosas, vendiéndolo bien, las virtudes. Aún así quedaron muchas dudas que sí, que bueno, pues seguí hablando con ellos y bueno, vieron que había salido todo muy bien y la verdad que el resto de años no me han dicho nadie nada ni nada. Y a mí no es un cole al que elijan, es decir, es el cole que hay en el pueblo. O sea, es al que van los niños. No es un centro al que nos elijan, que elijan esa metodología, ¿no? Es el que les toca. Entonces, pero hasta ahora de verdad no, si alguno tiene dudas o eso, sí es cierto que yo si llueve mucho eso, no salimos, o si hace mucho, mucho frío, pues a lo mejor almorzamos en clase para que no se les queden las manos tan frías. Bueno, pues también hacemos un poco como Beatriz, nos podemos adaptar también. Y yo creo que eso les da seguridad también a las familias, ¿no? El ver que ni se han puesto malos, ni enferman más, ni les ha pasado nada. Muchas gracias. No eres una descerebrada, al final ven en el día a día, a los niños les ven, no sé, es que te acabas Felices también, de... ¿no? Sí, nosotros empezamos en diciembre, ya te lo digo, no fuimos, pero era porque el tiempo apremiaba y dices, hay que salir porque dijimos que íbamos a empezar en octubre, que si el periodo de acogida ya estamos en noviembre, pero no dábamos acabado de gestionar bien todo. Y es cierto que con todos hemos aprendido y es cierto que de esas quejas o de esa sorpresa ante días que eran, porque el frío sí que es cierto, el frío no se puede, nosotros tampoco, si hace frío y viento es malo, con las manos lo pasan mal porque ellos es manipulación todo, pero sí que es cierto que con todas estas cosas también hemos aprendido, ¿no? A tener pues la ropa de otra manera, que las botas en los charcos se mojan, pues para el año que viene vamos a pedir 2 juegos. A ver, es cierto que a veces hay que construir un poco sobre el ensayo-error, pero bueno, yo creo que ven a sus niños y son niños que, súper potentes, súper potentes, de verdad, a nivel motriz no tienen precio. Es un poco la prueba esta que hizo Paz de la cantidad de lo que andan y tal, y eso es maravilloso, maravilloso. Yo quisiera compartir también que, a pesar de que soy una escuela inmersa en la naturaleza y ahora mismo pasamos el 100% de la jornada al aire libre, cuando empecé hace 4 años me cuidé muy mucho de no comentar el porcentaje de tiempo que pasaba fuera, ¿no? No solo me cuidé mucho de no decirlo, sino que no pasaba al 100%, ¿vale? Entonces yo miré a mi alrededor y vi que aquí llueve mucho y vi que, bueno, pues hay como una cierta alergia a la lluvia o un miedo a que se encoja o algo así, ¿no? Porque observé que en los colegios, por ejemplo, se construían marquesinas para cubrir 50 metros que hay desde el portalón del colegio al bus del propio colegio, ¿vale? Y dije, uy, si digo que estoy todo el tiempo fuera, igual no vienen, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé poco a poco y poco a poco se dieron cuenta de que la única que corre peligro en una escuela de la naturaleza es la lavadora, ¿vale? Entonces, bueno, no es un compromiso escrito, pero sí lo hago de forma verbal y yo no me comprometo con lo que pase con la lavadora. Es importante dar un manguerazo antes, ahora ya vienen tipo surfers, traen un capacho o un cubo en el coche, meten la ropa, el niño va impecable, vestido con su ropita chupi por debajo del peto y así van para casa, ¿no? ¿Cómo paliar esos días de viento, de lluvia y de...? Bueno, pues también tenemos el refugio, no solo para cuando hace muy mal tiempo, sino para cuando nos apetece. Y después trucos como el flis-flis, pues nosotros nos lavamos las manos, le llamamos el flis-flis, pues en invierno es agua caliente y mola. O pues esas manoplas o guantes que cada vez las hacen más adaptadas a los niños y niñas y pueden manipular igualmente, ¿no?
o bueno, pues un chocolate caliente, algo que permita que pues ese entrar el calor y el juego, ¿no? Que al final es el que nos hace entrar el calor y el que nos activa, ¿no? Pero viendo el vídeo que puso Bea, ¿a quién no le gustaría estar ahí debajo, ¿no? de ese agua, ¿no? Es como, wow, yo voy, ¿no? Y bueno, poco a poco, con paciencia y sobre todo haciéndole ver a la gente que no corre en peligro. Al revés, no solo hay menos posibilidad de contagio de COVID, sino que nos hacemos más fuertes. Una buena alimentación y el estar al aire libre refuerza nuestro sistema inmunitario. Y es algo que olvidamos, ¿no? La mascarilla está muy bien, lavarse está muy bien entre comillas, pero sobre todo hay que prevenir y ponernos más fuertes. ¿Y cómo nos ponemos más fuertes? Alimentándonos bien, jugando y moviéndonos al aire libre. Y eso es fundamental, ¿no? Así es, Paz, ¿no? Como aumenta todo el sistema inmunitario, estando al aire libre. Pues Darío, yo creo que vamos cerrando. Muchísimas gracias a todas por las aportaciones. Ha sido la verdad que una riqueza tener pues toda esta gama de contextos, ¿no? Hablamos de lo mismo en diferentes condiciones y contextos, así llegamos a más gente también. Y muchísimas gracias por habernos invitado, Darío, a este café compartido. Muchas gracias. Gracias a vosotras, porque sabemos que en la red, desde que nació, teníamos esta cuenta pendiente con la educación infantil, que cuesta mucho trabajo, que es muy fácil hablar entre personas convencidas, pero ya sabéis que es muy difícil llegar a quien no lo está. Proyectos como el de Patricia, que de manera casi espontánea, poco a poco, se van acercando a ella. Cuando Patricia empezó en un colegio rural, cuando hablamos de un CRA, estamos hablando de un CRA que tiene 7 pueblos, ¿no? ¿Me equivoco, Patricia? ¿7 pueblos incluidos? 9 9 pueblos. 9 pueblos, 9 centros en diferentes pueblos, que cada una está separada de las demás compañeras y que está viviendo su propia realidad y se ven una vez a la semana. Y que Patricia empezara, pues como dice Beatriz, ahí a lo loco, y luego ellas se van acercando a, oye, ¿y esto qué estás haciendo? Y ahora hay un grupo de trabajo en un colegio aprovechando que están en el pueblo, ¿vale? Es verdad que Beatriz está en la ciudad, pero no hay excusas, como decía ella, para buscar soluciones, ¿no? Entonces, lo difícil es llegar, y este café creo que nos va a dar esa oportunidad de ir llegando, haber hablado de cosas clave que tienen que hacer cambiar el chip a quien tiene dudas. Y nosotros tenemos que seguir en ello. Los que estamos de responsables de educar a las futuras maestras, bueno, ahí han aparecido algunas maestras que han sido alumnas nuestras y que seguro que cuando sean maestras, pues después de esta reunión de esta tarde van a haber cambiado su manera de ver las cosas. Así que para nosotros ha sido un privilegio. Muchas gracias. Bueno, como siempre os recuerdo a todas las que quedáis, porque de 60 y muchos que éramos al principio ya lógicamente nos hemos pasado de la hora y han ido cayendo. Os recuerdo que en la web de RedMat tenéis el enlace al programa y que seguimos toda la semana haciendo lo contrario de lo que predicamos. Es decir, toda la semana pasando todas las tardes delante de una pantalla. Esto suele ser así, ¿no? Bueno, en esta ocasión ha habido que hacerlo así porque no había otra forma. Nosotros normalmente nos juntamos en Balsaín y pasamos un fin de semana intenso y muy práctico, pero esta vez ha tenido que ser así. Y os recuerdo, como os decía, que bueno, esta semana es la semana de las reuniones de trabajo por etapas educativas y que cada día se van a reunir en 2 salas diferentes en diferentes temas. Mañana, por ejemplo, se va a tratar Universidad y Formación Permanente, algo de lo que habéis estado hablando todo el tiempo y habéis puesto el acento, y ahí tenemos que coger el testigo para conseguir traer estas ideas, estas realidades a la escuela. A la escuela digo a la escuela de magisterio, bueno, o a las facultades de educación. Luego en la otra sala van a estar las asociaciones, clubes y empresas, hablando también de las cosas que les preocupan. Y no quiero pararme en el martes porque luego el miércoles van a tratar sobre ciclos formativos, concretamente el nuevo ciclo formativo de actividades físicas y simultáneamente secundaria. Y digo, no me quiero quedar aquí porque es que el jueves
tenemos la reunión de trabajo de infantil por un lado y de educación primaria por otro. Y hay que intentar llegar a esta reunión con estas ideas y estas ganas para que se empiecen a producir cambios. Os recuerdo también, como siempre, que tenemos los desafíos de REFNAD en marcha. No nos gusta que todo el seminario sea íntegramente delante de las pantallas. Hay 5 desafíos que son para hacer al aire libre y que tenéis que demostrar que lo habéis conseguido. ¿Vale? Y nada más. Muchísimas gracias, chicas, Paz, Noelia, Patricia y Beatriz, por compartir con nosotros esta experiencia y esos vídeos que tienen un valor incalculable. Gracias a vosotros. Gracias. Sí, muchas gracias, un placer. Ha pasado muy Seguimos, bien. chicas. Viva el juego. Gracias. Viva.